Hola, buenos días. Bueno, pues a mí me tocó venir el día de hoy, en este arranque del ciclo de talleres y conferencias, a hablar acerca de la importancia de la recaudación del impuesto predial y estrategias recaudatorias. Miren, para mí es muy importante que conozcamos cuál es la base principal de la recaudación. Y bueno, la recaudación del impuesto predial tiene su base, su origen en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que es contribuir al gasto público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios. ¿Esto por qué? A veces dirán que es por la forma de gobierno. Realmente en el mundo todas las formas de gobierno requieren de la recaudación para poder operar. Esto yo lo veo como una gran cooperacha que hacemos todos los ciudadanos para contribuir a tener servicios y poder tener obras, poder tener carreteras, servicios de salud, educación. Si no, pues de dónde tendría recursos el Estado para poder prestar todo ese tipo de servicios y hacer mejoras en nuestro entorno. Entonces, una parte de los ingresos que nosotros tenemos que aportarlas a nuestras contribuciones a través pues, de diferentes mecanismos. Y en este caso en particular que nos atañe, que es el impuesto predial, es contribuir al gasto del municipio. Y de igual forma, yo siempre lo veo así. Es una cooperacha que hacemos todos los ciudadanos del municipio. ¿Para qué? Para que nuestras autoridades municipales puedan proporcionarnos servicios. Entonces, bueno, pues a veces los presidentes municipales, los funcionarios públicos, la sociedad en particular dice, oye, ¿por qué me cobran impuestos? Bueno, pues te cobran impuestos porque si no tienes impuestos, no te cobra impuestos el Estado, pues no tiene recursos para poder operar. Entonces, de ahí es donde a veces los presidentes municipales tienen miedo de cobrarlos y deben de entender que no es culpa de ustedes, no es una responsabilidad de ustedes o que hayan instalado un impuesto, sino es la obligación de todos nosotros como ciudadanos, de acuerdo a la posición política, de contribuir a todos los gastos que tengan que hacer nuestras administraciones municipales. ¿Y por qué es tan importante? Aquí tenemos que ver que el impuesto predial es una parte tan importante en los ingresos de los municipios. Yo lo llamo como el impuesto estrella de los municipios. ¿Por qué? Porque es la principal fuente de ingresos propios. Me quisiera ir primero a la gráfica verde, en donde nos habla de los ingresos propios. Ahí podemos ver, de acuerdo a un estudio que hizo Banobras con información de la Secretaría de Hacienda y del INEGI, que el impuesto predial representa el 71% de los ingresos propios de los municipios, en promedio. Porque hay municipios pequeños que la recaudación de impuesto predial puede representar hasta un 90%. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces por usos y costumbres no cobran licencias de funcionamiento o permisos de construcción y bueno, pues dependen 100% de la recaudación del impuesto predial. Entonces, el impuesto predial se convierte en su principal fuente de ingresos de los municipios. De ahí, bueno, pues ya viene el licencia de dominios, el impuesto sobre traslado de dominio, que si bien de acuerdo a los estudios es un porcentaje muy pequeño, yo estoy seguro que hay ciudades que están ahorita en desarrollo, que tienen grandes crecimientos inmobiliarios, que ese porcentaje es mucho más alto. Bueno, después vienen otros ingresos por derechos. Y después me voy a ir a la gráfica azul, en la cual nos dice cómo se reparte el total de los ingresos del municipio promedio. Primero nos dice que las transferencias federales representan un 66.2% del total de los ingresos del municipio. Pero ojo, a ver, representa el 66.2% de las transferencias. No quiere decir que porque la mayor parte de mis ingresos como municipio es de las transferencias federales, voy a dejar de hacer
lo conducente en los ingresos propios, porque al final del día, para esas transferencias federales están condicionadas a lo que hagamos nosotros como con acciones de fiscalización en cuanto a los ingresos propios. Y eso ahorita es un tema que vamos a tocar. Después vienen las transferencias estatales, los derechos, los impuestos que ya de la gráfica de ingresos propios en el total de los ingresos de los municipios representan en promedio un 10% y de otros ingresos propios un 3.1%. Aquí es importante que si bien vemos, y yo les comentaba hace un momento, que es un promedio en los ingresos, es el promedio de los municipios. Hay municipios que las transferencias federales, como el Fondo General de Participaciones, representa hasta un 90%. ¿Por qué? ¿Y por qué les digo que las transferencias federales son tan importantes y van condicionadas a lo que hagamos con los ingresos propios? ¿Por qué transferencias federales, o la mayoría, o casi todas, o todas, dependen del esfuerzo recaudatorio que hacen las administraciones municipales? Entonces, esas transferencias están condicionadas a lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que me lleva a la siguiente lámina. A ver, las transferencias federales están analizadas por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el cual están inmiscuidos todos los secretarios de finanzas del país y el secretario de Hacienda. Y bueno, pues otras personalidades, otros servidores y funcionarios de otras instituciones que fungen como órganos técnicos. Y ese Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene un comité de vigilancia del sistema de participaciones e ingresos federales. Este comité, durante todo el año, está pidiendo la información a los estados y a su vez estos a los municipios para saber cuál es el avance recaudatorio que están teniendo, cuál es el esfuerzo recaudatorio que están haciendo como municipio para que en su conjunto, como todos los municipios en conjunto, junten su recaudación y lo reporten a la federación. Y el Estado va a reportar lo que están haciendo todos los municipios, cuál es el esfuerzo recaudatorio que se hace como municipio y a su vez como Estado. Y de ahí, la federación, de todos los ingresos en bruto que haya tenido la federación, genera una bolsa que se llama Fondo General de Participaciones. Y es una gran bolsa por la que participan todos los estados de la República. ¿Y cómo participan? Bueno, todos los estados de la República les reportan al Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones cuál fue su recaudación pues, de diferentes ingresos, de los ingresos propios, cuál fue el esfuerzo recaudatorio que hicieron para tener ingresos propios. Y entonces, de esa gran bolsa, hace un análisis ese comité y verifica cuál fue el esfuerzo recaudatorio de cada entidad y les otorga un porcentaje de esa bolsa. Entre mayor esfuerzo recaudatorio hayan hecho de un ejercicio al otro, pues evidentemente les van a otorgar un mejor porcentaje de la bolsa que se haya puesto, digamos, a concursar, ¿no? La bolsa millonaria, yo lo llamaría. Pero de ese recurso que recepciona el Estado, que se gana el Estado por el esfuerzo que hizo de la recaudación, a su vez, y aquí en el Estado de Hidalgo, en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo, viene un porcentaje, viene una fórmula matemática muy complicada, que para que les miento, no la entiendo, en la cual determinan, de acuerdo a la población, a la marginación, cuál es digamos, un dato, una cifra con la que evalúan al Estado y les juega otra cuestión. Aquí abajo podemos ver que para poder acceder al Fondo General de Participación o para tener un porcentaje de ese Fondo General de Participaciones que le asignan al Estado, el Estado evalúa cuál fue la recaudación, o sea, el esfuerzo recaudatorio, el crecimiento recaudatorio del municipio de un año al otro y cuánto es lo que recaudació, el esfuerzo recaudatorio del impuesto predial y cuánto recaudó por servicio de agua y con ese porcentaje de esa operación matemática
le designa un presupuesto que es el Fondo General de Participaciones, que es yo creo que el presupuesto más alto que reciben los municipios. Pero a ver, cuando hablo de esfuerzo recaudatorio, no quiere decir que de un año, de un año al otro, pues nada más subir, sino que se hace un análisis de lo que el municipio ha venido recaudando en los últimos años. ¿Por qué? A veces hay presidentes municipales o compañeros de catastro que se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo el año pasado recaudé 1 millón de pesos y el anterior había recaudado 800,000 pesos y casi no me subió nada a mi Fondo General de Participaciones. Entonces, lo que hacemos, nos sentamos a ver cuál ha sido el comportamiento recaudatorio del impuesto predial de los últimos 5 años. Normalmente yo voy a los últimos 5 años y vemos pues que en promedio siempre había traído 1 millón de pesos. Lo que pasa es que hace 2 años tuvo una caída a 700,000 pesos y se levantó el año pasado. Entonces, realmente no es que haya habido un esfuerzo recaudatorio, la verdad es que se estabilizaron a lo que en promedio estarían recaudando. Cuando se analiza un esfuerzo recaudatorio mayor, o crece el porcentaje, es cuando de esa media o de esa recaudación estabilizada que tienen, de repente tienen un crecimiento exponencial. Que es un crecimiento en donde sí se ve lo que representa un esfuerzo recaudatorio de la entidad para lograr mayores ingresos propios por fiscalización. Entonces, es ahí donde tenemos que analizar. Hay que analizar los ejercicios anteriores, cuál ha sido nuestra recaudación, cuál es nuestro esfuerzo recaudatorio para poder estimar cuánto es lo que podemos recepcionar. Y aquí quise compartirles un ejemplo de un municipio aquí en el estado de Hidalgo que se llama Xochatipan, acá por la sierra, en cual podemos ver lo que les acabo de comentar. Ellos traían una recaudación promedio de 140, entre 115 y 140,000 pesos. ¿No? Vamos a cerrarlo en cifras. Y de repente en 2017 tienen una recaudación de 834,000 pesos. El presidente municipal se puso a chambear y ¡pum! Le pegó a la gallina de los huevos de oro y tuvo un crecimiento recaudatorio de 834,000 pesos, que es un crecimiento del 734%. A ver, si analizamos los años anteriores, sí tuvo un crecimiento, traía una estabilidad recaudatoria y tuvo un crecimiento porque hizo un esfuerzo recaudatorio. Y no solo con eso, no solo creció su recaudación, sino también creció la efectividad de su padrón, que es un punto muy importante que tenemos que analizar y que vamos a analizar a lo largo de esta conferencia, en el cual vemos que realmente del 100% de su padrón, bueno, sí cambiaron, crecieron por eso. ¿Por qué? Porque regularizaron casi todo su padrón que tienen registrado, no con el que real existe a lo mejor en el museo, sino con el que tienen empadronado. Y eso les representó que en el 2019, porque recuerden que lo que recaudan este año no lo califican en el 2021 y nos lo asignan del Fondo General de Participaciones para el 2022. Entonces, venimos, digamos, casi cada 2 años nos están dando lo que hicimos en el año corriente, ¿no? Y entonces en el 2019 les llega un Fondo General de Participación de 60 millones, de 24 a 60 millones, o sea, les dieron casi 36 millones más. ¿Se imaginan? O sea, un municipio que estaba trayendo un promedio 19, 20 millones de pesos, de repente les llegan 60 millones de pesos por ponerse a hacer su chamba, no por otra cosa, sino por ponerse a hacer su chamba, les llegó un recurso extraordinario, que se ganaron, evidentemente, pero fue un recurso extraordinario porque les premiaron el esfuerzo recaudatorio que hicieron. Y después, bueno, en 2018 sí tienen una caída en su recaudación. Yo evaluaría, o yo, de acuerdo a mi experiencia, es una caída normal, porque cuando nosotros regularizamos nuestros padrones, normalmente, pues nos pagan los últimos 5 años, hay algún despistado que nos debía mucho y eso hace que nuestra recaudación tenga un pico. Están de moda los picos, tenemos un pico de recaudación y después se estabilice. Aquí no lo puse, pero en el 2018 tuvieron una efectividad del padrón de un 94%, con lo cual yo digo que, pues de acuerdo al registro o al padrón que tienen, lograron estabilizar su recaudación en 2018, no tuvieron una caída en pico. Es decir, que lograron
mantener su recaudación y bueno, sí, evidentemente al tener esa pequeña caída, pues sí, se fue para abajo también su Fondo General de Participación. Sin embargo, bueno, pues es un presupuesto que ya está por encima de lo que normalmente venían recibiendo. ¿Cuáles son los efectos de la baja recaudación? Yo les podría hablar de los efectos de la buena recaudación, pero los efectos de la buena recaudación creo que son muy lógicos y es mejor irme a lo malo para que, pues a contrario censo, son los efectos de la buena recaudación. El punto número 1, y es muy importante comentar, es que afecta la estimación de ingresos y los egresos. Y esto es lógico. Nosotros, recuerden, creo que a nivel nacional es igual, ahí de los meses de septiembre empezamos a hacer a preparar nuestro paquete hacendario y hacemos nuestra estimación de ingresos y de egresos, vemos los proyectos que traemos, cuánto recepcionamos, cómo viene nuestra recaudación y pues estimamos que el siguiente año vamos a recaudar lo mismo, ¿no? Que normalmente, y aquí sí lo quiero decir, muchos municipios son muy tramposos porque estiman cada año de acuerdo a lo que estimaron el año anterior, no lo que recaudaron. Y aquí es muy importante que cuando ustedes hagan una estimación de ingresos lo hagan en base a la recaudación que están llevando a cabo ese año, porque si no su crecimiento es ficticio, no es real, no se crean metas reales. Se están engañando ustedes mismos porque, y a lo mejor a veces engañan a los presidentes porque llegan y no le dicen al presidente, oye, vengo recaudando 10 millones, pero te estoy estimando que mi meta para el próximo año son 8. Y mi meta para este año fueron 7. Entonces, hay que estimar en base a lo que venimos recaudando, porque eso nos va a obligar o nos va a permitir estabilizar nuestra recaudación. Entonces, bueno, afectamos nuestra estimación de ingresos porque ya no vamos a tener los recursos que habíamos estimado que íbamos a tener y en efecto no tenemos los recursos que estimamos que íbamos a tener y vamos a gastar. Entonces, pues nos afecta la estimación que hayamos hecho, nuestra ley de ingresos y nuestra ley de egresos. Desecha totalmente. Punto número 2, falta de recursos para aplicar en obras y servicios. Bueno, pues evidentemente, si afectamos nuestra estimación de ingresos y de egresos, no vamos a tener recursos para aplicar en obras y servicios. Si nosotros teníamos planeado hacer la Avenida Juárez y nos iba a costar 10 millones y de esos 10 millones le iba a meter yo 5 de ingresos propios por recaudación de ingresos federales y 5 de transferencias federales y no tengo mis ingresos propios, no voy a alcanzar a hacer mi obra. Entonces, tenemos que echarle ganas para poder cumplir con los compromisos de obras y servicios. Si no recaudamos, no vamos a poder aplicar en obra, no vamos a poder pagar los servicios, no vamos a poder pagar salarios. Entonces es importante tener estabilizada nuestra recaudación real, la que estimemos real, para poder realizar acciones recaudatorias que nos permitan ejercer el gasto programado. Después, traemos la reducción de ingresos por el Fondo General de Participaciones. Y muchos dirán, yo a lo mejor para cuando llegue el Fondo General de Participaciones de lo que estoy trabajando, señor, ya no me va a tocar, ya no voy a ser tesorero, ya no voy a ser de catastro, ya no voy a ser presidente municipal. Pero bueno, yo en lo personal creo que como servidores públicos no nada más tenemos que servir a nuestro municipio, a nuestro estado, a nuestra nación cuando estamos. Tenemos que dejar algo para que quien venga, si sea de mi partido o no sea de mi partido, me caiga bien o no me caiga bien, pueda estabilizar la administración del municipio. Tenemos que dejar un buen legado en nuestro municipio que permita mantener la operación del mismo. Entonces, si no tenemos recursos, no vamos a tener Fondo General de Participaciones de acuerdo a lo que normalmente estamos recaudando. Evidentemente, vamos a tener una reducción. Y luego, pues también, como se los dije en el punto, no vamos a tener recursos para el gasto de operación. Qué triste, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que yo, que a veces lleguemos al municipio y entremos al sanitario y no haya jabón, no haya papel higiénico, ¿no? Ahorita con esto de la pandemia, pues es muy necesario tener gel antibacterial, jabón,
toallas, agua potable, y a veces no tenemos porque no tenemos recursos para llevar a esta operación. El impuesto predial es el recurso diario, es la caja que tiene diario el municipio para poder hacer gastos inmediatos. Es el cash que tienen para poder aplicarlo inmediatamente. Entonces, piensen que si nosotros hacemos acciones enfocadas a la fiscalización, a la recaudación del impuesto predial, va a tener recursos nuestro presidente municipal, va a tener recursos el tesorero para aplicar en los gastos que se tengan que hacer, los gastos inmediatos y también, obviamente, pues para aplicarlo en las obras que traemos programadas. Y bueno, el siguiente punto es, y creo que engloba a los otros 4, es el descontento social. Si nosotros no hacemos nuestra chamba recaudatoria, evidentemente nos afecta nuestra estimación de ingresos, no tenemos dinero para la aplicación en obras y servicios, nos redujeron el Fondo General de Participación porque ya llevo años sin hacer mi chamba de recaudar, de fiscalizar, no tengo un esfuerzo recaudatorio. Van a la presidencia municipal y está toda fea, no tenemos patrullas, los elementos de seguridad no tienen ni parabalas, ni pistolas. Vamos a generar un descontento social. Y yo creo que ese es el principal temor de nuestros presidentes municipales, el descontento social. Porque evidentemente por todo eso que implica el no tener una buena recaudación, toda la bola de nieve que nos está trayendo, y eso repercute en el descontento social. Entonces, sí es muy importante que ustedes analicen esta parte. A veces, y lo voy a tocar más adelante en las estrategias recaudatorias, van y le piden al presidente municipal que para la fiesta de la iglesia, que les dé para la pavimentación de la calle. Lo primero que yo les diría es, analicen si ya todos esos vecinos pagaron su predial, a ver cómo está la colonia. ¿Por qué? Porque a veces cuando no les dan para la obra, cuando no les dan para la fiesta de la iglesia, ahí hay descontento. Pero también hay que voltear y decirle, a ver, ciudadano, pues sí estás molesto porque no te estoy dando para para tus obras, pero tú tampoco me estás aportando en la recaudación, ¿no? Pero bueno, lo vamos a tocar más adelante en la estrategia de recaudación. Entonces, estos son los efectos de la baja recaudación que repercuten en la ciudadanía, en el descontento social, y evidentemente va a afectar al presidente municipal. Y van a decir, ¿por qué me habla de tanto de temas financieros, de temas fiscales? ¿Qué tienen que ver con el catastro? Pues tiene que ver con el catastro que el catastro determina cuántos predios hay en todo el municipio. Estén o no estén empadronados, ¿eh? Porque a veces tenemos un padrón y decimos, bueno, pues si no viene el ciudadano a inscribir su predio, pues yo me siento. No, nosotros como catastro tenemos que aplicar acciones como actualizar la cartografía, ir a verificar que los predios, nacieron nuevos predios, ¿no? O hubo una subdivisión y nacieron nuevos predios. ¿Dónde están? ¿Dónde los podemos ubicar que estén dentro del municipio? ¿Y cuánto vale? ¿Cómo? Pues haciendo un avalúo catastral sobre el predio, ¿no? Y relacionado con la tesorería, la recaudación define quiénes pagan, o sea, si el catastro dice qué es, cuántos predios son y dónde están, la recaudación tiene que definir quiénes van a pagar sobre ese predio, cuánto van a pagar en base al avalúo que se está haciendo y cuánto deben. Y ustedes saben que van a determinar cuánto deben de acuerdo al avalúo que está haciendo el catastro. Y aquí yo quisiera tocar un tema muy importante para los presidentes municipales, tesoreros, los servidores públicos que están conectados el día de hoy. El catastro, yo no sé por qué el catastro lo ubican en las áreas de obras públicas. El catastro debe de ir en el área de tesorería. Si bien el catastro hace acciones que se relacionan con los arquitectos, con los ingenieros, a final del día, el trabajo que hace el catastro repercute en los ingresos. Ajá. Entonces, el área de catastro y el área de ingresos debe de ir de la mano.
Porque es más fácil que si el secretario de Finanzas del municipio es jefe del de la tesorería y del catastro, les pida que empaten los datos, los padrones catastrales con los padrones fiscales, a que si el catastro depende de obras públicas y le tenga que pedir al de obras públicas que les pida, que les identifique el padrón, ahí no va a embonar, no va a ser la misma sinergia. Entonces, mi sugerencia es que el área de catastro esté ligada al área de tesorería, dependa del área de ingresos, para que puedan hacer ese círculo, para que el catastro identifique los predios, determine cuánto valen, dónde están, y el catastro, y la recaudación, la tesorería, pueda determinar el valor de los mismos y puede empadronar a esos propietarios. Entonces, es una sugerencia, cada quien, así que cada quien administra su municipio como quiera, pero es una sugerencia que les hago y estoy seguro que les va a funcionar de mejor forma. Además de que les va a permitir, y ahorita lo voy a tocar en lo que es el avalúo catastral, tener avaluos catastrales más confiables. Quiero tocar estas contribuciones sobre la propiedad porque quiero hacer ahí algunas menciones. Primero, ¿cuáles son los impuestos que traemos relacionados con la propiedad inmobiliaria para el municipio? La primera, evidentemente, es el impuesto predial, que en el Estado de Hidalgo viene alojada en la ley de ingresos, ley de hacienda para el municipio del Estado de Hidalgo, y obviamente las tasas y las bases vienen en la ley de ingresos de los municipios. Y el otro es el impuesto sobre traslación de dominio y en algún otro lado son operaciones con bienes y bonos. Cualquiera que tenga que ver con la traslación del dominio. Y el siguiente es los derechos, que otros por avalúo catastral, que a mí me parece el avalúo catastral el punto más importante que debemos de tomar en cuenta. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Es el inicio de la carrera. Si nosotros tenemos un buen avalúo catastral, nosotros podemos determinar cuando haya una operación inmobiliaria de traslado de dominio, de compraventa, cuál va a ser el impuesto. Normalmente todos pagan, bueno, aquí en el Estado de Hidalgo pagan en razón del 2% sobre las operaciones inmobiliarias. Pero hay ciudades como la Ciudad de México paga creo que el 8.5%, el Estado de México anda pagando creo que el 8%, y entonces que pagan el 6%, varía. Pero si nosotros hacemos un buen avalúo catastral, un avalúo catastral real, vamos a permitir que el municipio tenga mejor captación de ingreso por la traslación del dominio. Y evidentemente eso nos va a repercutir positivamente en la recaudación del impuesto predial. ¿Por qué? Porque vamos a determinar un valor catastral del inmueble y nos va a permitir determinar o calcular un mejor pago de impuesto. Entonces, sí, tomen en cuenta, analicen, y los invito a que los avalúos catastrales no los hagan de gabinete, que los avalúos catastrales vayan a hacerlo. Aparte de que, porque es un derecho que nos están pagando, podemos identificar bien cuál es el valor real del predio, ¿no? Porque a veces podrán decir, está aquí, y a lo mejor más o menos ustedes conocen cómo está el municipio, pero no es lo mismo ir a ver cómo es el material, cuáles son los acabados, asignar un valor real al predio. Entonces, los invito a que tomen en cuenta este consejo de hacer buenos avalúos catastrales que evidentemente nos van a repercutir positivamente en el cobro de impuestos municipales. Y luego tenemos el certificado de valor catastral y el certificado de deuda, que a veces se toman en cuenta, sobre todo cuando hay operaciones inmobiliarias. Y ahorita vamos a entrar al punto que a mí me parece el más interesante, que son las estrategias recaudatorias. Y yo nada más enuncio 8, porque quise tomar algunas que para mí son muy importantes en base a la experiencia que tengo, a lo que he leído, a lo que he conocido de los municipios. Estoy seguro que estas estrategias les van a servir mucho. Seguramente algunos de ustedes ya están aplicando muchas de estas, pero habrá algunos de ustedes que no, o habrá algunos de ustedes que la estén aplicando mal, y bueno, quise compartirles. ¿Qué son estrategias recaudadoras? Pues no son más que las acciones que hacemos para incrementar los ingresos de los municipios. Y el primero que yo quisiera compartirles, y que seguramente muchos de ustedes, cuando lo platiqué o cuando se las expuse en las jornadas catastrales el año pasado,
Yo sé que muchos hasta como que no les dio risa, pero no les pareció mucho, pero bueno, a mí me parece una estrategia ideal. Y es que el buen juez por su casa, y es hacer campañas al interior de los ayuntamientos con nuestros propios trabajos. Hay que comprometernos, tanto como servidores públicos, como patrón, comprometer a nuestra gente, ponernos la camiseta. Y no solamente en cuanto al impuesto predial, hay que involucrar a nuestros equipos de trabajo en las acciones que estamos haciendo como municipio. Ajá. Entonces, si para operar, para que nos paguen nuestros sueldos como servidores públicos, es necesario que el municipio recaude, pues vamos a ayudar, vamos a contribuir con algo que aparte que es mi obligación, me va a dar un beneficio. Entonces, implementar acciones, campañas internas, que nuestra gente se ponga la camiseta y que cumple con el pago de su impuesto. Uh-huh. Y, eh, y para eso a lo mejor no los obligamos y no los presionamos a que los hagan de un jalón, ¿no? A lo mejor les decimos, a ver, tú trabajas para mí, ¿qué te parece que te lo voy descontando vía nómina? Yo ahorita, mira, te presto, lo pago y después te lo voy descontando vía nómina y a lo mejor tú de un impuesto que pagas de 200 pesos, pues me vas a pagar nada, ¿no? No lo vas a sentir, no lo vas a percibir. Pues hacer campañas al interior del municipio, ¿para qué? Primero, para que la gente se ponga a la calle. Y segundo, les aseguro que el personal que trabaja en las presidencias representa un alto porcentaje de nuestros padres. Ajá. Porque habrá el que no tenga ni una sola propiedad, pero habrá el que tenga hasta 5 o 6. Y son propiedades que pagan bien. Y yo los invito a que hagan un análisis de sus padrones junto con sus nóminas, que hagan ese cruce. Y van a ver que muchos de nuestros propios trabajadores no cumplen con el pago de su impuesto predial. A pesar de que, pues en muchos casos, de ahí se les paga el salario. Y no me vayan a odiar, compañeros servidores públicos municipales. Yo creo que hay que estar comprometidos, hay que ponernos la camiseta. Entonces, y además, yo lo que los invito es, si nosotros hicimos esa campaña al interior, pagaron todos, después hagamos difusión, informémosle a la ciudadanía que los servidores públicos del municipio ya cumplieron con el pago de su impuesto predial. Y por dos razones. La primera es, y ustedes no me van a dejar mentir, y los ciudadanos que estén viendo estas transmisiones a veces lo han pensado, inclusive nosotros cuando no éramos servidores públicos lo hemos pensado, que los servidores públicos no pagamos impuestos. Ajá, porque trabajamos en el municipio, porque trabajamos en el Estado, nosotros no pagamos impuestos. Pues hay que demostrar a la gente que están equipados. Entonces, paguemos y le informamos a la ciudadanía que los trabajadores públicos o los servidores públicos del municipio ya cumplieron con el pago del impuesto predial. Habrá algunos que no les importe, pero habrá otros que digan, bueno, pues si el trabajador del municipio ya cumplió, ¿por qué no? O por qué el día que me vayan a hacer un requerimiento de pago, pues yo ya no le voy a poder decir al servidor público que por qué tú no haces, por qué yo te voy a pagar y tú no. O sea, al final del día, tú ya me informaste a la ciudadanía que todos los trabajadores del ayuntamiento ya pagaron. El segundo punto, y que a mí me parece que es importantísimo, ¿por qué? Porque si nosotros no hacemos un análisis y depuración de nuestros padrones, no podemos aplicar acciones efectivas de cobro. Entonces, tenemos que analizar bien cuánto es lo que nos deben cuántos tenemos empadronados, con cuántos predios tenemos identificados. Aquí es lo que pasa cuando no empatamos nuestras áreas de catastro o nuestras áreas de ingreso de tesorería, no podemos identificar bien ahora sí que si la lista concuerda con lo territorial. Entonces, sí los invito a que hagan un análisis de sus padrones, porque aparte de ese análisis y depuración de los padrones, van a poder aplicar estrategias recaudatorias más efectivas. Yo estoy seguro que si ustedes analizan bien cuál es del 100% de su padrón,
Si hay predios duplicados, se los aseguro que tienen predios duplicados. Luego hay predios que estaba a nombre del abuelo y el abuelo subdividió, dejó herencia, registran los otros 10 predios en los que se repartieron y siguen teniendo el abuelo empadronado. Ajá. O a veces el RAN, cuando hace esos programas de regularización de tenencia de la tierra, nos pide folios, nos pide números de cuenta, se los damos y a la menor hora no los ocupa y nosotros tenemos aperturados ahí folios y cuentas prediales que no tienen datos. Entonces, hay que hacer ese análisis de nuestro padrón. También eso nos va a permitir elevar nuestra eficiencia recaudatoria. También cuando hacen ese análisis de del esfuerzo recaudatorio, pues analizan cuánto es nuestro padrón y de ese padrón cuánto nos pagan. Entonces, hay que hacer ese análisis de los padrones porque nos va a permitir hacer acciones efectivas de cobro. Y eso es lo que me lleva a los programas atractivos con incentivos fiscales. Cuando hablamos de programas atractivos y cuando hablamos de incentivos fiscales, no quiere decir que tengamos que condonar impuestos. ¿Ah? Y bien simple, y es muy básico, y ustedes lo saben mejor que yo. ¿Cuántas personas hay en el municipio que dicen, híjole, no ganó mi partido, entonces yo este trienio o estos 4 años no voy a pagar el predio, porque no ganó mi partido? O el que es el presidente municipal, me cae mal, me cae gordo, no voy a pagar mientras esté ese presidente municipal. Al fin, cuando llegue otro, va a llegar y va a condonar los incentivos. Y eso hace, primero, que la gente que sí paga, empieza a no pagar. Y la que no paga, pues esté siendo evasor fiscal y nada más paga el predial cada 3 años, pues le condonan. Y nosotros estamos propiciando esas malas prácticas, ¿no? Entonces, no hagamos condonación de impuestos. Juguemos mejor con los recargos. Ojo, con los recargos. Porque yo he visto por ahí que hay algunos municipios que dicen que condonamos recargos y actualizaciones. Y está mal, porque las actualizaciones van pegadas con el impuesto. No podemos condonar actualizaciones si no condonamos, lo llamaría la suerte principal, que es el impuesto. El origen de esa actualización es el impuesto. No se pueden condonar las actualizaciones, los recargos, las actualizaciones por sí solas, no, a menos que le peguemos al impuesto. Entonces, hay que tener cuidado cuando aplicamos esos incentivos fiscales, porque a veces lo estamos haciendo mal. Tanto mal que hacemos mal las operaciones, como también mal en el aspecto de que mal acostumbramos a la gente. Pero vamos a crear programas atractivos. Si nosotros hacemos una depuración, un análisis de nuestros padrones, vamos a hacer programas efectivos, enfocados al tipo de sociedad o al tipo de morosos que tenemos. Y hay que cuidar muy bien. Vamos a incentivar al moroso, pero vamos a premiar al cumplido. Si nosotros premiamos al cumplido, vamos a seguir incentivándolo a que siga pagando. Ajá. Y vamos a ayudarle al moroso, porque no es otra cosa más que moroso. Vamos a hacerle un programa, un traje a la medida, para que él se sienta incentivado y nos pague el impuesto. Y esta campaña que ustedes hayan planeado, hay que hacer una buena estrategia de difusión. Lo de ahora es la mercadotecnia, las redes sociales, la difusión. Si nosotros hacemos una chambototota de analizamos nuestros padrones, los depuramos, pensamos en un gran programa que nos permita incrementar nuestra recaudación, y al final del día no hacemos una buena difusión, una buena campaña estratégica para difundir nuestros beneficios, no nos va a servir. Entonces, tenemos que hacer una excelente campaña de difusión para que todos esos programas tengan resultados. ¿Hay que invertirle? Sí hay que invertirle, pero al final del día le estamos invirtiendo dinero a algo que nos va a traer mucho más dinero. Entonces, vamos a hacer que estas campañas lleguen a todos, para que el día de mañana no llegue un ciudadano en el mes de mayo y diga, es que yo no me enteré, porque es muy común que digan que no se enteran. Entonces vamos a cerrarle la puerta
al omiso para que no nos hagan el pretexto de que no se entere. Entonces hay que difundir bien nuestros programas. Eso nos va a llevar a otro punto, porque si se dan cuenta muchos de esos puntos vienen de la mano. Incrementar los puntos de cobro y la modernización de formas de pago. Y esto como hay gente, y ustedes que están en los municipios lo saben mejor, hay gente que de trasladarse tan solo de la comunidad a la cabecera municipal ya se gastó o lo mismo de que va a pagar del impuesto predial o por lo menos largo. Entonces hay que acercar las cajas de cobro a las comunidades. Eso va a ser, miren, bien simple, hasta por pena, pagar. Porque si de repente uno, el vecino, la comunidad sale y dice, ¿a dónde va el vecino? Voy a pagar mi predial, vinieron los de la presidencia, ¿tú no vas a ir? Pues miren, hasta por pena decir, espérame, ahorita voy, ¿no? Entonces, si nosotros nos acercamos a la comunidad, vamos a incentivar a que la gente nos pague. ¿Por qué? Porque ya no se va a gastar, ya no va a generar un gasto el ir a pagar el impuesto. Ajá. A veces hay gente que vive en las capitales de los estados y tiene un terreno en un municipio que le queda 3 horas. ¿Cuánto se va a gastar en trasladarse al municipio? ¿Por qué? Porque aparte no tenemos, no hemos modernizado nuestro pago, que es un punto que voy a tocar. Entonces, si nosotros desde que arrancamos nuestra campaña o nuestro programa de cobro de impuesto predial, informamos que vamos a hacer, vamos a poner puntos de cobro o vamos a hacer una campaña de cobro en tu comunidad, nos va a permitir captar más ingresos, nos va a permitir que la gente se incentive, porque a lo mejor en mi calendario pongo que hoy voy a estar en la comunidad de Benito Juárez y mañana en la comunidad de Hidalgo. Y yo vivo en Benito Juárez, pero me queda más cómodo ir a Hidalgo que ir hasta la cabecera municipal. Me voy a gastar menos. Entonces, si hoy no tuve, a lo mejor mañana sí tengo, voy y te pago. Hay que pensar en eso. Y a lo mejor me van a decir, es que no tengo personal para ir a hacer, para poner sus puntos de cobro, poner cajas de cobro. Bueno, pues entonces a lo mejor en una patrulla suben 2 policías y suben una persona que se lleve su padrón, ya hace su cobro y después hace sus capturas. Aquí la finalidad es que ustedes mismos creen sus estrategias, creen su plan para poder ir a cobrar. El dinero está ahí, ustedes vayan. Y modernización de formas de pago. Yo sé que a veces es difícil porque no conocen, porque no se acercan, les parece caro y a lo mejor no se documentan mucho. Hoy en día, tener acceso con los bancos a que nuestros servicios o nuestros impuestos los pueda pagar la ciudadanía a través de internet es muy fácil y muy económico. Entonces, tenemos que pensar, y a veces ustedes dicen, es que no lo pongo porque en mis comunidades no hay internet. No hay que pensar en los de las comunidades. Hay que pensar en toda la gente que son propietarios de predios y que no están en el municipio. Hoy sabemos que mucha gente se va a Estados Unidos, a Canadá, o se va a la Ciudad de México, o depende del municipio, del estado en el que estén, se acercan a otros municipios o a otros estados. Y es complicado que estén yendo a las cabeceras municipales a pagar su impuesto predial cada año. Entonces, si nosotros les damos una herramienta para facilitarles el pago, les aseguro que va a repercutir positivamente en las arcas municipales. Y no les cuesta mucho, la verdad es que la inversión es muy baja. A veces los bancos inclusive no les cobran inversión. A propósito, aprovecho para informarles a los municipios de Hidalgo que en próximos días estaremos presentándoles un proyecto de modernización del pago del impuesto predial vía internet y ya los estaremos convocando, pero bueno, en general todos podemos acceder a esas herramientas tecnológicas y que aparte es obligado por esta dinámica que traemos poblacional y tecnológica, ya tener pago legal. Y aparte, ahorita con la situación de la pandemia, en donde no podemos aglomerar a mucha gente, no podemos tener gente en los municipios, bueno, pues entonces es una muy buena herramienta para seguir recaudando nuestros impuestos.
Entonces yo los invito a que hagan el ejercicio de acercarse a las comunidades más. Ahorita a lo mejor ya se acabó el tiempo fuerte para cobrar el impuesto predial. Los invito a que ahorita hagan una gira por sus comunidades con una caja de cobro y van a ver el resultado positivo que van a tener. Entonces, háganlo. Y además, cuando van a desahogar las presidencias municipales, ya no van a tener las largas filas en las presidencias municipales. ¿Y qué creen? A la vista del ciudadano, el que ustedes no tengan gente en sus municipios, ahí en sus cajas de tesorería, les da una buena imagen, ¿no? Porque no los hace pensar que son ineficientes hasta en el cobro de impuestos. Entonces, los invito a que apliquen esta estrategia, créanme, y por experiencia en otras áreas que he tenido la posibilidad de estar, me ha dado muy buenos resultados. El punto 5, atacar el potencial recaudatorio. Ven lo que yo les comentaba del Fondo General de Participaciones, de las experiencias con los municipios. Bueno, si nosotros hacemos un análisis y depuración de nuestros padrones, podemos determinar realmente cuál es el potencial recaudatorio. El potencial recaudatorio no es más que cuánto nos deberían de pagar los que no nos han pagado. Ese es nuestro potencial recaudatorio. Si nuestro padrón catastral sacamos la cuenta de cuánto nos deben o cuánto es lo que nos van a pagar o cuánto es lo que pagan, digamos, es 1,000,000 de pesos, y de ese 1,000,000 de pesos nada más estamos recaudando 500,000 pesos, bueno, nuestro potencial recaudatorio son 500,000 pesos. Entonces, tenemos que ir sobre esos 500,000 pesos, pero ¿cómo vamos a ir por esos 500,000 pesos si no hemos hecho un análisis y depuración de padrones? Por eso yo les digo, es importantísimo hacer ese análisis, porque vamos a poder hacer tiros de precisión. Atacamos el potencial recaudatorio a través de tiros precisos. Yo les voy a contar una experiencia, en algún momento en un área que estaba, hicimos un convenio con un municipio, aquí en el estado de Hidalgo, en el cual, bueno, nos cedieron las facultades para hacer el requerimiento del pago del impuesto a predial. Y nosotros lo que hicimos fue hacer tiros de precisión. Nos fuimos con los terrenos de las personas morales y nos dio excelentes resultados. En 2 meses triplicamos la recaudación de municipio. En 2 meses. Entonces, atacamos el potencial recaudatorio a través de tiros de precisión. Y eso va a hacer que tengamos un porcentaje mayor. Entonces, hay que analizar nuestros padrones, hay que hacer nuestra depuración y atacar el potencial recaudatorio, que es importantísimo. Y aparte de ver, no hay que analizar cuánto recaudamos y cuánto no, hay que analizar del padrón que tenemos, cuánto nos están pagando. Y ahí vemos nuestra eficiencia recaudatoria. El punto número 6, notificación de cartas y versión de requerimientos. A ver, aquí yo sé que toco puntos muy frágiles, todos ustedes, de los presidentes municipales principalmente, porque les cuesta trabajo hacer esa parte de requerir, ¿no? ¿Por qué? Porque, y lo entiendo, hay municipios en donde la gente sí van y sacan al presidente municipal y, ¿no? Le dicen de cosas. Sin embargo, hay que ejercer nuestra potestad tributaria. Y no les digo que ahorita salgan y requieran a todo el mundo y les impongan multas y los embarguen. Vamos a empezar con notificación de cartas de invitación. Y ya sé, los escuché hasta acá, lo que me quieren decir. No tengo personal para notificar cartas de invitación. Apóyense de otras áreas del municipio. Si ustedes llegan y le dicen a su presidente municipal, o usted, presidente municipal, si me está escuchando, ocupen otras áreas, tienen organismos de agua. Al final del día, el jefe es el presidente municipal. Entonces digan, el presidente municipal, tengo 1,000 cartas de invitación para notificar. Me puedo coordinar con el organismo de agua, que ellos mes con mes van y dejan el recibo del agua para que venga pegada su carta de invitación de pago del impuesto predial. No se van a desgastar, no van a gastar más recursos. Y si notifican 1,000, pues a lo mejor habrá 100 o 200 que les pueden con carta de invitación. Habrá gente que nunca ha recibido un documento de la presidencia municipal y se espante y vaya a la presidencia y dime, y a ver, te llevo mis escritorios, inclusive hasta le actualizan el valor y todo.
Entonces, vamos a empezar con cartas de invitación. Algún resultado les va a dar, aunque sea el mínimo, porque aparte, y ustedes no me dejarán mentir, hay gente que hasta vergüenza le da, ¿no? Dice, oye, vecina, vinieron a dejarte esta carta de invitación porque no has pagado el predial, ¿no? Entonces, por vergüenza, ¿no? O por miedo, ¿no? Se van a acercar. No todos, pero se van a acercar bastante. Y luego viene el requerimiento de pago. El requerimiento de pago, bueno, ya por sí solo nos trae una obligación legal, ¿no? Nos trae una implicación legal. Yo los invito a que empecemos con los requerimientos de pago con las personas morales. ¿Y por qué con las personas morales? Porque al final del día, el predio o el terreno o la construcción o donde sea que estén ubicados, están obteniendo ingresos, están obteniendo una ganancia por operar su negocio en ese predio. Entonces, digo, si están obteniendo ganancias, hay que pagar el impuesto. Y hagan un análisis. La mayoría de las personas morales son las que más nos ven. Ajá. Y luego son los que menos pagan. Vamos a requerirlos. Vamos a hacerles un requerimiento. Porque aparte, mañosamente o no, si nos incumplen el requerimiento, viene una multa. Y ese es otro ingreso para el municipio. Y si no nos cobran la multa, bueno, viene otro requerimiento. Y no, otra multa. Y bueno, por lo menos en la legislación de Hidalgo, nada más son 2 requerimientos y 2 multas, y después aplicamos el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, y pues también es otra ganancia para el municipio. Hay que ver, hay que pensar en el municipio, hay que ser institucionales y hay que ponernos la cabeza. Y vamos a salir a ejercer nuestra potestad tributaria como autoridades fiscales. Porque si no, créanme que vamos a tener los efectos de la baja recaudación que les mencioné al inicio. Punto número 7. Implementación y actualización de valores de suelo y construcción. Esto es básico. Creo que todos los que están involucrados en las áreas de catastro saben que tener tablas de valores de uso del suelo y en la actualización de valores de suelo les permite tener una recaudación más alta por sí sola. Entonces, hay que estar actual. Los que no tienen, hay que trabajar en la implementación de tablas de valores del suelo y construcción. Yo sé que les da miedo, yo sé que a los cabildos les da miedo, a los presidentes municipales les da miedo porque dicen se les va a venir encima la gente. Entiéndanlo y háganse entender a los presidentes municipales y a los cabildos. A ver, lo único que queremos es que se pague el impuesto conforme lo marca la Constitución, de forma equitativa. No es posible que una casa de lámina pague lo mismo que paga una mansión de 3 pisos, una alberca, acabadas de lujo. No es posible. Vamos a cobrarle a cada quien de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a su propiedad, de acuerdo al tipo de construcción que tenga, al tamaño del terreno. Pues cuando nosotros implementamos tablas de valores de uso de suelo, hay predios que pues evidentemente van a pagar más porque van a pagar de acuerdo al valor de su predio, ¿no? Y al valor real, al valor catastral, porque recordamos que a veces el valor catastral no es el valor de mercado, es un valor que se le pone al municipio pues, por un análisis que hacen los valoradores municipales. Pero hay predios que evidentemente hasta van a pagar menos. ¿Por qué? Porque su construcción, porque su ubicación implica que no tengan que pagar tanto. Entonces, es importante que hagamos y concienticemos a nuestras autoridades municipales de que la implementación de tablas de valores de uso de suelo y construcción nos va a dar un beneficio. Cada quien va a pagar de acuerdo a lo que les corresponde, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los que ya tienen tablas de valores, los invito a que estén actualizando constantemente sus tablas de valores, que si ven que se apertura una nueva avenida, pues vayan a hacer una reevaluación de la zona para que puedan tener nuevos valores y puedan generar nuevos cobros, porque en cuanto se apertura una avenida, se apertura una plaza, evidentemente la plusvalía de la zona se incrementa y los valores de las propiedades se incrementan. Entonces, luego, cuando solicitan una valor catastral porque va a haber una operación inmobiliaria,
pues luego no podemos, o luego la gente se nos viene encima porque hacemos esa revaluación tan alta. Entonces yo los invito a que estemos haciendo constantemente revaluaciones de las zonas, de que estemos analizando el crecimiento inmobiliario, el crecimiento de la infraestructura pública, porque eso nos va a permitir actualizar nuestros valores y tener la posibilidad de recaudar más. Digamos, estamos dentro del marco de la ley, porque al final del día estamos aplicando el principio constitucional, estar cobrando el impuesto de forma equitativa y proporcional. Entonces, los invito a los municipios que no tienen tablas de valores a que las implementen. Y a los que las tienen, a que la actualicen. Y tú, a los ciudadanos que están, bueno, que vean que tener tablas de valores nos va a permitir tener el valor real de nuestros precios. Y por último, que no lo dejo último porque no es importante, sino porque me parece a mí que es necesario que implementen o implementar más facilidades de pago para los ciudadanos. Yo estoy cierto que entre más grande sea el abanico de posibilidades y de facilidades de pago que le demos a los ciudadanos, es más fácil que nos paguen. Cuando tú ya tienes una caja de cobro en efectivo, cuando tú ya le acercaste la caja de cobro a la comunidad del ciudadano, cuando tú ya tienes, modernizaste tus formas de pago a través de tarjeta de crédito, de débito, en línea, y no te paga, pues la última es que te paguen parcialidades. Si bien es cierto, nuestra ley de Hacienda Municipal para el Estado de Hidalgo nos dice que el pago del impuesto predial se debe de pagar de forma bimestral, anticipada, por costumbre o no, nosotros lo cobramos en una sola exhibición al inicio del año. ¿Eso por qué? Porque la ley siempre prevé que al inicio del año se paguen muchos impuestos y derechos. ¿Por qué? Para que el municipio o el estado o la federación tenga la posibilidad de tener solvencia económica para operar el resto del año. Porque si lo hacemos de forma bimestral, pues a lo mejor no me alcanza para terminar la calle en un mes, sino a lo mejor la voy a terminar en 6 meses. Entonces, no vamos a tener liquidez. Y ocupamos normalmente que durante los 3 primeros meses del año, pues nos paguen con descuentos. Pero hay gente que, créanlo o no, no puede pagar 200. No tiene la posibilidad de pagarnos 200 pesos de un jalón y a lo mejor pues no nos quiere pagar de forma bimestral, ya lo vimos con él, y dice, no, yo te quiero pagar una vez, dame una facilidad de pago, no tengo una tarjeta de crédito, no sé, ya le ofrecimos 1,000 opciones de pago. Bueno, pues otra forma que aparece en el Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo y seguramente aparece en muchos códigos fiscales, es el pago en parcialidades. Este pago en parcialidades, si bien ustedes van a decir, híjole, ¿se me hace muy complicado? Sí, hay que hacer un papeleo, tienen que hacer una solicitud, emitir una resolución, te tienen que dejar una garantía, pero al final del día, nosotros le estamos dando una opción más al ciudadano. Y a lo mejor hay un ciudadano que no nos deba 200 pesos, habrá gente que nos deba 2, 3, 5, 10, 15, 20 millones de pesos y no tenga para pagarnos, ni tenga una tarjeta de crédito para pagarnos con todos los adeudos anteriores, ese deuda. Bueno, pues tenemos una opción que es el pago en parcialidades y, bueno, pues va a estar garantizado el pago del impuesto con una garantía. Nos va a dejar una garantía, ya sea una factura, maquinaria, un vehículo, no sé, una garantía prendaria que a final del día, si nos incumple con el pago en parcialidades, le liquidamos el crédito y reclamamos a través de un procedimiento administrativo de ejecución la sustracción del bien o que el gobierno pase, adquiera el bien por ese medio, ¿no? Entonces, me pareció importante tomarlo en cuenta y sumarlo a esta estrategia recaudatoria. Yo estoy cierto que entre más opciones le demos al ciudadano, menos puede, o más lo acorralemos en cómo sí puede pagar, menos va a tener la opción de incumplir. ¿Vale? Pues, bueno, estas son las estrategias recaudatorias que yo quise compartirles. Y por último, nada más para darle este análisis que a mí siempre me gusta comentar en las presentaciones que hago, y es
todas las acciones, y lo que vamos a ver, todas las acciones en materia catastral que realizamos, todas, avalúos, registros, actualización de padrones, censos, tablas de valores, actualización cartográfica, planeos de dominio, todas nos inciden en los ingresos de lo mismo. Ya lo vimos, si hacemos un buen avalúo catastral, nos va a incidir positivamente en la recaudación de nuestro municipio. Si hacemos una actualización constante de nuestros padrones, identificamos padrones que no están registrados y que se dividieron o no, nos va a permitir ir y buscar al propietario del predio que sí, que no estaba registrado, para que nos pague, hacer censos catastrales, nos va a permitir identificar crecimientos dentro de un mismo predio, a lo mejor ya tienen 2, 3 productos que nos permiten actualizar el valor del predio. Si aplicamos tablas de valores, podemos hacer esa actualización constante de los valores del suelo y de la construcción. Si hacemos actualización cartográfica, nos va a permitir identificar de forma más sencilla nuevas construcciones o nuevos predios. En los traslados del dominio tenemos ingresos por ser un impuesto. Todas las acciones que hacemos en materia de catastro, aunque parezca que es un área de obras públicas, no, es un área financiera que nos va a traer recursos a nuestro municipio. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que esta conferencia les haya sido de mucha utilidad para ustedes, sobre todo para sus municipios, y que permita que se sigan fortaleciendo las haciendas públicas a través de la aplicación de esas estrategias. Muchas gracias. Hasta luego.